Los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Bienvenidos a un episodio más de Monarquías y sus secretos. El día de hoy les voy a contar la historia de un príncipe que se casó por amor con una periodista, que tuvo que ser rey con su antecesor aún vivo para salvar a la monarquía y que se ha convertido en uno de los reyes más modernos de la actualidad. Esta es la historia de Felipe VI de España. Su nombre completo es en memoria de varios familiares: Felipe por el primer Borbón que reinó en España, Juan por su abuelo paterno y jefe de la Casa Real Española, Pablo por su abuelo materno, el rey de los helenos, y Alfonso por su bisabuelo Alfonso XIII, rey de España. Es hijo de los reyes Juan Carlos I de España y Sofía de Grecia. Felipe es el tercer hijo y único varón de la pareja, después de sus hermanas la infanta Elena, duquesa de Lugo, y la infanta Cristina. Hasta el día de hoy, la Constitución establece preferencia al varón sobre la mujer en la línea sucesoria, razón por la cual Felipe, a pesar de no ser el hijo mayor, es el sucesor legítimo sobre su hermana mayor, Elena de Borbón. Felipe nació en un momento en el que el futuro se presentaba incierto para la monarquía y para España. A su bautismo asistió su bisabuela, la reina doña Victoria Eugenia, quien fue la última reina de España desde 1939, y también su madrina. El padrino fue su abuelo, Su Alteza Real, don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Un año después de su nacimiento, en 1969, Juan Carlos, su padre, aceptó la sucesión de la jefatura del Estado a título de rey por parte del dictador Franco, en una ceremonia en la que el pequeño Felipe, de tan solo un año, se desprendió de los brazos de su madre para gatear. 6 años más tarde, en noviembre de 1975, Felipe, con 7 años, asistió como espectador a uno de los momentos más importantes de la historia de España: la proclamación de su padre, Juan Carlos I, como rey de los españoles. El 1 de octubre de 1977, Felipe de Borbón se convirtió legalmente en el príncipe de Asturias, y además recibió los títulos de príncipe de Gerona y Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer. En 1981, en Oviedo, Felipe, de tan solo 12 años, presidió su primer acto oficial, la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre, los premios Príncipe de Asturias. Ese mismo día, el heredero de la corona de España pronunció su primer discurso. Felipe juró la Constitución en el Congreso el 30 de enero de 1986, el día en que cumplía 18 años. Fue un solemne acto al que acudieron toda la familia real y los miembros de las altas instituciones del Estado. El entonces presidente del Consejo, Gregorio Peces Barba, señaló que la monarquía parlamentaria era la forma política más adecuada y racional del tiempo. En una entrevista posterior, Gregorio comentó que le pidieron hablar con Felipe, ya que él sería quien le haría jurar la Constitución. De su charla comentó: "La verdad es que me sorprendió el conocimiento que tenía sobre la Constitución. Fue una sorpresa agradable que el futuro rey de España tuviera tal conocimiento de la Constitución y que estuviera tan consciente de sus obligaciones". El príncipe cursó el preescolar, la educación general básica y el bachillerato unificado polivalente en el Colegio Santa María de los Rosales en Madrid, siempre como un alumno más, sin especiales privilegios. Concluidos sus estudios secundarios, realizó el último curso escolar, equivalente al curso de orientación universitaria, en el Lakefield College School en Canadá. Después hizo un paréntesis de 3 años para desarrollar su preparación militar en los ejércitos españoles, por supuesto de tierra, mar y aire. Desde septiembre de 1985 a julio de 1988, el príncipe llevó a cabo sus estudios militares en la Academia General Militar de Zaragoza, donde prestó juramento a la bandera el 11 de octubre de 1985. Es piloto de helicópteros con aptitud para el vuelo instrumental en el 402 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. Está en posesión de las alas de piloto de helicóptero del Ejército de Tierra y de la Armada. En 1988 inició la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.
Es importante destacar que dentro de la carrera estudió 7 asignaturas de la carrera de Ciencias de la Economía, con el objeto de completar su formación en esta materia, contando siempre con el apoyo de la académica Carmen Iglesias, quien fue su profesora particular de filosofía, literatura e historia durante los años universitarios. Una vez graduado en 1993, Felipe estudió el máster en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Services de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., graduándose el 26 de mayo de 1995. Desde septiembre de 1999 hasta junio del 2000, llevó a cabo un curso de actualización de conocimientos en materia de seguridad y defensa en diversos organismos internacionales, convirtiéndose así Felipe en el primer miembro de la familia real española en estudiar una carrera. Desde niño, Felipe era un gran apasionado y aficionado de los deportes, como el esquí y la natación, entre otros. Un rasgo destacado de su personalidad es la camaradería y su espíritu deportivo. Probablemente su gran amor sea el mar, una afición heredada de su padre y de su abuelo. La vinculación de Felipe VI con el deporte ha sido continua e intensa, y ha seguido muchos grandes acontecimientos en directo y disfrutando con los éxitos de los deportistas españoles. Incluso en los Juegos de Barcelona en 1992 compitió en vela. Se clasificó en 6º lugar en la clase de Soling con el IFOS, lo que le valió para llevarse a casa un diploma olímpico. Su participación le permitió el honor de portar la bandera española en la ceremonia inaugural de los Juegos, los mejores de la historia hasta ese momento. Su imagen dio la vuelta al mundo. Y también las lágrimas de emoción de su hermana, la infanta Elena, al pie en el palco. Estos Juegos fueron los primeros y únicos Juegos Olímpicos que se han jugado en España. Este evento fue muy significativo para el deporte español, marcando un punto de inflexión con un récord de medallas para la delegación española. Pero Felipe no ha sido el único de la familia real española que ha participado en los Juegos Olímpicos. El rey emérito Juan Carlos I también fue olímpico en Múnich 1972 y acabó en 15º en la clase dragón. Las pruebas se celebraron en Kiel, porque la capital de Baviera no tiene la suerte de estar en las orillas del mar. Juan Carlos también estaba compitiendo en vela. La reina Sofía, por su parte, fue suplente, también en vela, en Roma de 1960, y participó en el desfile inaugural. La infanta Cristina también fue abanderada española en los Juegos de Seúl en 1988. Una familia muy deportista. El príncipe también desde pequeño forjó su indudable inquietud ecológica, propia de alguien que ha mantenido un contacto fluido con el mundo exterior. Incluso, en 1996, el príncipe aceptó la invitación para filmar el documental La España Salvaje, en el que se presentaron imágenes inéditas de la fauna de España y una gran demostración de la diversidad de ecosistemas alrededor de España. Felipe apareció en la serie haciendo diversas actividades de la vida cotidiana y de la vida rural. Quienes han tenido acceso o cercanía al príncipe señalan su sencillez y calidez. Asimismo, destacan su espíritu despierto y vivamente interesado por las situaciones a las que asiste y por los acontecimientos del mundo. Es una persona muy detallista y perfeccionista. Prepara todos los detalles de las entrevistas. Investiga al entrevistador, a los políticos y a los empresarios que conoce. Tal era la popularidad del príncipe en los años 2000 que en la 14ª edición de los premios Goya, celebrada el 29 de enero del 2000 en Barcelona, el director de cine Pedro Almodóvar, que ganaba 7 premios con su película Todo sobre mi madre, cantó al príncipe el cumpleaños feliz desde el escenario. Felipe claramente estaba presente en la audiencia. Felipe dio una entrevista a Televisión Española con motivo de sus 30 años. El príncipe reflexionó sobre su responsabilidad como heredero de la corona, al mismo tiempo que hacía un recuento de su vida. En dicha entrevista dijo: «Para ser rey hay antes que ser persona, porque un rey tiene que estar cercano a la gente, tiene que saber percibir los sentimientos y preocupaciones de la gente. Yo en las personas busco la sencillez, la lealtad. Uno busca en una persona 3 cosas: el amor en todas sus manifestaciones, la capacidad de trabajo, la responsabilidad, la inteligencia y quizás también me iría al valor». Durante su visita el 28 de junio del 2002
al diario El País, el príncipe también dijo: «De no ser lo que soy, sería periodista». Poco se imaginaba que en el futuro se convertiría en el marido de una periodista. La vida sentimental del príncipe estuvo siempre sometida al escrutinio público, con el debate abierto sobre sus responsabilidades como heredero y la necesidad o no de contraer matrimonio con una mujer de sangre azul. Pero Felipe siempre dejó muy claro que se casaría por amor. Así, Felipe rompe con la regla de oro de su padre: el amor y el trabajo no se mezclan. Y entonces aparece su primer amor, Isabel Sartorius. Ella tiene 24 y él 21. Se querían, pero para el rey Juan Carlos no era suficiente. Isabel no era adecuada. Tenía una situación familiar complicada, incompatible con la corona. Felipe tuvo que terminar con ella. Juan Carlos preparó una lista de las posibles esposas con sangre real, pero Felipe no escuchó. Y comenzaron los rumores del príncipe saliendo con modelos, actrices, todas plebeyas. Pero ninguna de esas relaciones salió adelante, hasta que llegó Eva Sanum, una modelo noruega, quien en 1996, a los 21 años, se había instalado en la capital española. Conoció a Felipe en una cena informal organizada por Carlos Mundi, dueño de la agencia de modelos donde trabajaba Eva al llegar a Madrid, porque quería ganarse un dinero extra. Pues la razón principal de su estancia en Madrid era que estaba tomando un curso de español para extranjeros. El entonces príncipe Felipe tenía amistad con Mundi, que a su vez formaba parte del círculo hípico de la infanta Elena. La cita fue en el restaurante mexicano El Cuchi, un local madrileño muy de moda entonces entre la gente joven. A la cena, Eva llegó con su amiga Caterina, que más adelante se convertiría en la novia de Haakon de Noruega. Haakon es el príncipe heredero al trono de Noruega. Eva frecuentaba el círculo de amigos de Haakon. Los viajes de Felipe a Noruega fueron numerosos y hubo más de una cena entre los cuatro, los dos herederos a la corona y sus novias. Años después, una revista noruega afirmó que había habido un encuentro en Londres entre Felipe y la modelo noruega, junto con Haakon y Mette-Marit, la ahora esposa de Haakon, quienes en ese momento residían en Londres. La relación de Felipe VI y Haakon de Noruega siempre ha sido muy cercana, tanto así que cuando nació su primogénita, no dudaron en elegirlo como padrino del bautizo de Ingrid Alexandra, una ceremonia celebrada el 17 de abril del 2004 en la capilla del Palacio Real de Oslo, aunque el entonces príncipe de Asturias no pudo asistir por encontrarse muy cerca de la fecha de su boda. Esta es una de mis partes favoritas de la realeza: cómo todos se conocen, cómo todos son familia, cómo todos se relacionan, ¿no? Aquí el príncipe de Oslo y el príncipe de España. Me parece muy curioso. Fue hasta la boda del príncipe heredero de Noruega, Haakon, con Mette-Marit, en agosto de 2001, cuando Felipe decide visibilizar su relación con la joven Eva Sanum. La prensa estaba llena de rumores y ya habían aparecido en una revista fotos de ambos en un viaje a la India en el 2000. Así que no fue una gran sorpresa. Felipe parecía totalmente decidido y quiso lanzar el mensaje de que su relación seguía adelante. En aquella boda se captó una de las pocas imágenes en la que la joven noruega aparece con el entonces heredero y quedó grabada en la retina de los españoles. Ella llevaba un vestido azul con un gran escote que causó un gran revuelo. El romance duró 4 años, aunque nunca fue confirmado por las partes, pero estaba claro que aquella había sido una historia de amor muy importante para el entonces príncipe Felipe. Felipe la amaba y estaba dispuesto a todo. Su madre lo apoyaba. Decía que lo importante es que se quieran, que él la quiera y ella lo quiera. Pero Juan Carlos, su padre, no estaba de acuerdo. Para él, el amor era para las amantes. Le decía a Felipe que podía tener a Eva y a todas las mujeres que quisiera por detrás, pero no en casa. Después de ver toda la lista de amoríos de Juan Carlos en el episodio anterior, pues bueno, ¿qué podemos decir de estas opiniones y recomendaciones de Juan Carlos, verdad? Desafortunadamente, el romance no prosperó, y 4 meses después de la mencionada boda, el propio príncipe anunciaba por sorpresa su ruptura del noviazgo. Por razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida.
Con esas 14 palabras, el entonces príncipe de Asturias anunció, el 14 de diciembre de 2001, su ruptura con la exmodelo y estudiante de publicidad noruega, Eva Sanum. Felipe tuvo que renunciar nuevamente al amor. Pero no para siempre. Y así, un día cualquiera a las 3 de la tarde, aparece en la televisión de Felipe la chica del telediario, Leticia Ortiz. Felipe se fija en ella y activa la maquinaria monárquica. Primero, pide un informe sobre Leticia al periodista Luis Mariñas. Felipe se pregunta, ¿quién es esta chica? Entonces, Felipe llama al periodista Pedro Erquicia para que organice una cena con amigos y pide que invite a Leticia. Así, un jueves en Madrid por la noche, en un ático del Paseo de la Castellana, un grupo de periodistas y cineastas se reúnen. Leticia acude a la reunión sin saber que todo es un plan para conocerla. El flechazo es inmediato. Felipe y Leticia pasan gran parte de la noche charlando. Ella le cuenta que su piso en Valdelbernardo está en obras y él le cuenta que en la zarzuela han tirado un par de tabiques. Así empezaron a salir en secreto. Sus amigos les prestaban lugares en Cataluña para poder verse. Felipe y Leticia también se cruzaron en el trabajo en varios momentos, como en el desastre del Prestige, que fue un accidente el 13 de noviembre de 2002, cuando el petrolero monocasco Prestige, que transportaba 77,000 toneladas de combustible pesado, sufrió una avería en su casco durante una tormenta frente a la costa de Galicia, España, provocando un derrame de petróleo que afectó aproximadamente 2,000 kilómetros de la costa de España, Francia y Portugal. En este catastrófico evento, cada uno cumplió con su papel a la perfección. Felipe como príncipe de Asturias y Leticia como periodista. Fingieron no conocerse en absoluto. Nadie sospechaba nada, ni siquiera los amigos más cercanos de Leticia. Ella le decía a sus amigos que estaba saliendo con alguien, pero que no les podía decir quién era. Solo les decía que se llamaba Juan y que era diplomático, lo cual era completamente cierto. Pero ¿quién se iba a imaginar que ese Juan era el príncipe de Asturias? En este punto, el romance entre el Borbón y la plebeya iba viento en popa. En 2002, la madre y entonces reina de España, Sofía, se dio cuenta de que Felipe estaba enamorado, pues todos los días, sin importar dónde estuviera, a las 3 de la tarde se ponía a ver el telediario. Como buena madre, lo empezó a notar. Le preguntó por qué le gustaba tanto, y él le dijo que le interesaban las noticias y que también había una presentadora que lo hacía muy bien. Así, Sofía se dio cuenta de inmediato de que Felipe ya estaba enamorado de Leticia. Llegó el momento de enfrentar a su padre. Felipe le contó quién era Leticia, qué hacía, de qué vivía y cómo era. Pero Juan Carlos no la aprobó. El rey era mucho más institucional y prefería la sangre azul. De nuevo, padre e hijo se enfrentan. Felipe no dio marcha atrás e invitó a Leticia al Palacio de la Zarzuela. Y así Felipe se plantó frente a su padre diciendo: «Me caso porque me caso y hazle como quieras». Felipe le echó en cara el estilo de vida de Juan Carlos, lleno de amantes, diciéndole: «Bueno, es que tú ya has hecho lo que has querido, así que ¿por qué yo no?». Y la verdad es que para mí Juan Carlos no tenía cara para exigirle nada. Pero en fin, era su padre y el rey, ¿no? Felipe y Juan Carlos entran en guerra. Padre e hijo no se hablan. Incluso, el 12 de octubre de 2003, que es el Día Nacional de España o Día de la Hispanidad, Felipe no acudió al evento militar conmemorativo con el resto de la familia real y se fue a Nueva York con Leticia para cenar con Woody Allen. La familia real no daba crédito, pero ya no había vuelta atrás. Felipe había renunciado a muchas mujeres por culpa de su padre, pero con Leticia era diferente y no lo volvería a hacer. Haberse saltado este día resultó una gran ofensa para Juan Carlos, pues el Día de la Hispanidad es un día muy importante para el rey y para los españoles. El año pasado tuve la oportunidad de pasar el 12 de octubre en España, específicamente en Granada, y puedo ver el orgullo y sentido de identidad que les da a todos los españoles el haber extendido su cultura hasta América. Pues precisamente, al ellos no tener un día de la independencia como Estados Unidos o México, el día que eligieron para celebrar el ser españoles fue precisamente el 12 de octubre, el día en que Cristóbal Colón llegó a América.
y lo celebran como el Día de la Hispanidad, con desfiles, fiestas y gritando «¡Viva el Rey! ¡Viva España!». Pero no les voy a mentir, ya estando allá sí sentía rara toda esta celebración, después de que acá en México ya no se conmemora. Pero allá en España, en todos lados, hay estatuas que conmemoran el momento en que los reyes católicos, y más específicamente Isabel I de Castilla, acepta financiar la expedición de Colón, a lo que pensaban eran las Indias. De verdad que me sorprendió muchísimo la importancia que le dan a este día. Pero claro, España es muy grande, así que podría haber gente que piensa diferente, ¿no? Incluso algunos de ustedes en mi Instagram, Monarquías y sus secretos, llegaron a comentarme que en el norte de España no se celebra de la misma manera. Ahora, regresando a Felipe, los rumores de compromiso comenzaron a surgir. La prensa no dejaba de llamar. Nadie se había dado cuenta que la presentadora del telediario era en realidad la futura reina de España. Felipe y Leticia coincidieron en los premios Príncipes de Asturias en 2003, pero fingieron total indiferencia. Cualquier gesto, mirada o sonrisa podría delatarlos, pero en retrospectiva, viendo videos de este evento, podemos ver que Leticia nos daba muchas señales. En una entrevista dijo: «Por muchas razones, cubrir los premios de este año me causa mucha ilusión. Me parece un privilegio poder tener tan cerca a gente tan interesante». Ahí un guiño a su novio secreto. El 1 de noviembre de 2003, la casa de Su Majestad, el Rey, anunció el compromiso del príncipe con Leticia Ortiz, una noticia que causó revuelo a las redacciones y sorpresa entre los españoles. Así, el 6 de noviembre se realizó la tradicional pedida de mano en el Palacio del Pardo, en la que se hicieron intercambios de regalos típicos de una pedida. Felipe regaló a su prometida una joya de la familia, un collar de perlas y zafiros, mientras que el príncipe recibió un regalo literario, el doncel de don Enrique el Doliente, del escritor Mariano José de Larra. Pero en Palacio la cosa no había cambiado. El rey Juan Carlos, por su parte, comunicó a sus conocidos la noticia burlándose de su nueva nuera, haciendo burla a su apellido y a sus pequeñas caderas. Y no solo era Juan Carlos, también frente al círculo más cercano de Felipe, se cuestionaba la decisión del príncipe de elegir a alguien plebeya, que si le faltaba bolengo, buena cuna, clase, etc. Y vaya, es que muchas de estas personas jamás habían convivido con gente normal. Los preparativos de la boda se vieron alterados por un acontecimiento brutal. El 11 de marzo de 2004 sucedió el peor atentado terrorista de la historia de España, a consecuencia del cual murieron 193 personas. En este momento tan trágico como en otras ocasiones, Felipe junto con Leticia estuvieron a un lado de las familias de las víctimas. El hecho de este trágico suceso llevó a los novios a cancelar las despedidas de solteros que ambos tenían planeados. España tardaría mucho tiempo en ver nuevamente la luz del sol, pero la vida debía seguir su curso. Así llegó el sábado 22 de mayo de 2004, el día de la boda, que se celebró en la Catedral de Almudena en Madrid. Fue la primera boda real en esta catedral en casi un siglo, y fue pues entre Felipe de Borbón de Grecia, de 36 años, y Leticia Ortiz Rocasolano, de 31 años. Se reunieron cientos de medios de comunicación internacionales, un dispositivo de seguridad sin precedentes, millones de espectadores y una invitada inesperada, la lluvia. El evento contó con la presencia aproximada de 1,200 invitados, incluyendo miembros de casas reales, jefes de Estado, familiares y celebridades, entre ellos el entonces príncipe Carlos y el cantante Miguel Bosé. Felipe lo había conseguido. Había elegido a Leticia, se había enfrentado a toda la institución y se había casado por amor. Pero la alegría de muchos contrastaba con el rostro de Juan Carlos, pues su hijo se había casado con una periodista de clase media y divorciada. Pero no era el único preocupado. Para la infanta Elena, hermana de Felipe, y todo el círculo monárquico, la boda parecía un funeral. Y efectivamente, puedes ver los videos de ese día y ver a Juan Carlos bostezando, enojado, sin emitir ni una sola sonrisa.
Desde su matrimonio con Leticia, dicen los que conocen a Felipe que no solo lo vieron más feliz y más maduro, sino también más humano, pues ahora era más cercano a las situaciones de los ciudadanos y estaba más pendiente de lo que le rodeaba. Probablemente Leticia le dio estabilidad y una visión más amplia de la vida. Fue justo al día siguiente de su boda cuando los entonces príncipes de Asturias se dejaron ver en Cuenca, en el inicio de su luna de miel, que inauguraron haciendo un recorrido por España. En esta primera parada, se alojaron en el Parador Convento de San Pablo y cenaron en el mesón Casas Colgadas. Al día siguiente visitaron la catedral y el puente de San Pablo y se dirigieron a Albazarrín, en Teruel. Por la tarde llegaron a Zaragoza, donde visitaron la Basílica del Pilar. Su siguiente parada fue Sos del Rey Católico, en Zaragoza, donde pasaron la noche en el Parador Nacional. Después visitaron el Olit en Navarra y más tarde a San Sebastián, donde comieron en el restaurante de Arsac, tras visitar el Museo Chillida-Lecú. La pareja se mostró feliz y atendió a los numerosos curiosos que querían felicitarles por su boda y se hicieron fotos, siempre de la mano y con sonrisas muy de cómplices. Eran sin duda una pareja enamorada. Don Felipe y doña Leticia regresaron a Madrid. Tras este primer viaje y desde allí, viajaron junto a la reina Sofía, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín a Jordania para asistir a la boda del príncipe Hassán y la princesa Nor, que es prima de Felipe. Aquí pasaron al parecer 5 días. Los entonces príncipes aprovecharon para visitar Petra, donde posaron para los fotógrafos. Felipe no se separó de su cámara de fotos y se llevó numerosos recuerdos de la antigua ciudad de los nabateos. A partir del 31 de mayo, la pareja inició un viaje privado, que en concreto comenzó desde Aqaba. De ahí continuaron a Camboya, Fiji y luego descansaron en las islas del Pacífico y se bañaron bajo el sol de California y en las cálidas aguas de México. Don Felipe y doña Leticia viajaron a las islas Fiji bajo los seudónimos poco imaginativos El Señor y la Señora Smith, según cuenta The Telegraph, y al parecer dejaron una nota de agradecimiento en el exclusivo complejo Huacayá en la isla privada de Fiji, donde se alojaron 5 días. ¡Qué paraíso tan maravilloso y remoto! Pasamos un tiempo espléndido aquí, lejos de la realidad ocupada, y también tratados por su personal siempre sonriente. Una parte muy especial de nuestra luna de miel. Nuestros mejores deseos para todos en Huacaya. Según el diario británico, que afirma haber visto los documentos que confirmarían su información, el viaje costó $467,500. Este viaje fue organizado por la mismísima Corina Larsen, la amante del rey más controversial, y fue su agencia la que cobró casi $500,000, los cuales fueron pagados la mitad por el entonces rey Juan Carlos y la otra mitad la habría costeado la compañía Navilot, cuyo propietario es el empresario y buen amigo del rey emérito Joseph Coucy. Curioso que el rey Juan Carlos no apoyara el matrimonio, pero fuera tan espléndido en este regalo, ¿no? Para conocer más de esta historia, los invito a escuchar el episodio anterior sobre Juan Carlos I. La información financiera sobre este viaje salió a la luz en 2020, es decir, una vez que Felipe ya era rey y que había salido a la luz todos los escándalos de corrupción de su padre, por lo que este reportaje de The Telegraph puso en jaque a los reyes, pues a pesar de que el rey Felipe se esfuerza por distanciarse de su padre, afirmando que no tenía conocimiento ninguno de sus actividades. Pero entonces, ¿nunca se preguntó cómo se pagó su luna de miel? A su regreso, a finales de junio, la pareja asistió con el Papa Juan Pablo II, quien les dio la bendición y les deseó un hogar feliz. Así, la pareja cumplió con la tradición que iniciaron las hermanas de Felipe, que era visitar al pontífice después de sus enlaces matrimoniales. El príncipe de Asturias solo tiene una función atribuida explícitamente por la Constitución, la de ser regente llegado el momento. Además, en la práctica, tiene una función representativa delegada por Su Majestad el Rey, que le llevaba a sustituir al rey en diversos actos oficiales, como por ejemplo la toma de protestas de presidentes de las repúblicas latinoamericanas. Cuando el príncipe va en un viaje de estado, es como si el rey fuera de viaje. Aunque recientemente esta misión sobre la toma de protestas de los países latinoamericanos ha estado envuelta en polémica,
pues las relaciones entre Madrid y Ciudad de México se han deteriorado tras la no invitación del ahora rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En señal de protesta, el gobierno español declaró que ningún representante asistiría al acto. Existen tensiones entre los dos países desde que las autoridades mexicanas exigieron a España en 2019 una disculpa por las violencias cometidas contra las poblaciones indígenas durante la colonización. Este reclamo fue hecho por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en marzo de 2019 pedía un trabajo bilateral al más alto nivel entre ambos países para el reconocimiento de una manera pública y oficial de los agravios causados a los pueblos indígenas en México. No se recibió respuesta por parte de la Casa Real, específicamente del rey Felipe, a quien iba dirigida la carta, aunque el ministro de Asuntos Exteriores español afirmó que la historia no puede ser juzgada con una mirada contemporánea y que México y España son países hermanos. Curiosamente, la esposa del expresidente mexicano, Beatriz Gutiérrez Müller, quien fue gran crítica de España y gran promotora de que se le pidiera perdón a México, 6 años después está aplicando para obtener la nacionalidad española. Algo bastante incongruente con el discurso que vendió a los mexicanos criticando la conquista y rechazando la llegada de los españoles. Esta información fue dada a conocer por medios españoles, quienes confirman que en caso de ser aprobada su solicitud, deberá jurar respeto y lealtad a la corona española. Supongo que ya se le olvidó todo el tema de la disculpa. Desde mi punto de vista, el pasado no se puede cambiar, y los mexicanos somos la mezcla de dos culturas. Negar o despreciar una parte es negarnos a nosotros mismos. Previo a estos roces, el rey Felipe asistió en 2018 a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, invitado por las propias autoridades mexicanas, así como asistió a la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei el pasado diciembre y a la del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en agosto de 2024. El 31 de octubre de 2005 nació la infanta Leonor, primera hija de Felipe y Leticia, y segunda en la línea sucesoria. Con el nacimiento de una mujer, surgió el debate sobre reformar la Constitución para que una mujer pueda llevar la corona de España. Hasta el día de hoy, la Constitución establece preferencia al varón sobre la mujer en la línea sucesoria, razón por la cual Felipe, a pesar de no ser el hijo mayor de los reyes de España, es el sucesor legítimo sobre su hermana mayor, Elena de Borbón. Sin embargo, al no contar Leonor con hermanos varones, se posiciona como la heredera principal de Felipe. Al año siguiente, el 29 de abril de 2007, nació la segunda hija de los príncipes de Asturias, que recibió el nombre de Sofía. En esta ocasión, se reabrió el debate sobre cambiar la Constitución, pero como también fue mujer, se dejó olvidado en un cajón. Los siguientes años fueron escándalo tras escándalo sobre una familia que se suponía debía ser ejemplar, pues el poder de la monarquía recae sobre la ejemplaridad de sus integrantes. Así, entre el caso Noss, el lavado de dinero de Juan Carlos, su viaje a Botsuana y las múltiples amantes del rey, y en especial Corina Larsen, Leticia decide separar a su familia de la familia real y construir un muro en la zarzuela para evitar que lo salpique. Pero la resaca de las últimas batallas entre los Borbones, la justicia y Leticia se deja notar, y durante este tiempo Leticia apenas se habla con Felipe, y quizás por eso el matrimonio necesitó un pequeño descanso. Se habló de una crisis de pareja, y es la primera vez, o quizás la única vez, que la zarzuela salió a decir que efectivamente estaban teniendo crisis como cualquier matrimonio. Cosa extraña, pues no suelen dar explicaciones de nada y menos de su vida privada. Salvada la crisis matrimonial, llegó el final del rey Juan Carlos, la abdicación. El 2 de junio de 2014, tras todos los escándalos, el rey Juan Carlos I anuncia su abdicación en favor de su hijo Felipe, marcando así el inicio de una nueva era para la monarquía española. Y así, el 19 de junio de 2014, don Felipe de Borbón y Grecia fue proclamado rey de España por las Cortes Generales reunidas en una sesión conjunta y extraordinaria del Congreso de Diputados y del Senado.
Aquel día inició el reinado de Felipe VI, quien contaba con 46 años y llevaba ya lustros preparándose para su labor de manera intensa, con estudios militares y civiles combinados y una ejecutoria de actividades de representación institucional muy dilatada, desde su primer acto oficial como príncipe de Asturias en Oviedo en 1981, con tan solo 13 años de edad. En la sede de la soberanía nacional, Felipe VI juró desempeñar sus funciones de acuerdo a la Constitución española y se comprometió a guardar y hacer guardar esta norma suprema, así como su deseo en ser un rey para todos los españoles. Sus palabras pretendían dar una ejemplaridad ante los numerosos escándalos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real durante la década anterior. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo, dijo Felipe en su discurso. El acceso al trono del rey Felipe se produce en un complejo contexto político y sobre todo para la monarquía, pues en los 4 años previos, la monarquía se había visto envuelta en diversos escándalos vinculados directamente con el rey Juan Carlos o con su familia, es decir, la cacería de Bonsuana, la relación con Corina Larsen y el caso Noss. Ya saben, para conocer más de esta historia, los invito a escuchar el episodio anterior de Juan Carlos I. Por lo tanto, los primeros pasos del nuevo monarca entre 2014 y 2015 intentan ser ejemplares en todos los ámbitos para prestigiar la monarquía y la figura del rey como jefe de Estado. De ahí que sus primeras decisiones sean en esa línea. Se diferencia entre la familia del rey y la familia real. En la familia real se ubican las hermanas del rey, la infanta Elena y Cristina, y la familia del rey son Leticia y sus 2 hijas. También se revoca el título de duquesa de Palma para la infanta Cristina y se aprueba un nuevo código de conducta y normas sobre regalos en la jefatura del Estado. Se decide también que anualmente se presentará un informe anual sobre las cuentas de la Casa Real y su auditoría. Pero no solo fueron desafíos institucionales, también tuvo que enfrentar una serie de crisis políticas y sociales en toda España, incluyendo el auge de movimientos independentistas en Cataluña y la inestabilidad política provocada por la fragmentación del Parlamento español. De hecho, uno de los momentos más críticos de su reinado fue el referéndum de independencia de Cataluña en 2017, mostrando una admirable capacidad para mantener la neutralidad y actuar como un símbolo de estabilidad y unidad, y reafirmando la posición de la monarquía. Con motivo de sus 50 años, el 30 de enero, Felipe VI compartió un conjunto de videos y fotos inéditas de su actividad en ese último año. En este paquete sobresalen las escenas familiares con sus hijas y doña Leticia. Fue algo así como un video diario de un día con la familia real. En total, fueron 77 fotografías y 84 minutos de videos, en los que está cómo se grabó su discurso navideño, una comida que tuvo lugar el 13 de enero en la que los 4 miembros de la familia real toman una sopa de verduras preparada por doña Leticia, o el instante en el que los padres de Leonor y Sofía las acompañan al colegio en un coche conducido por el mismísimo rey Felipe. El rey compartió este contenido con los medios de comunicación para que la ciudadanía conozca mejor su labor diaria, como un ejercicio de transparencia. En este mismo año, el rey Felipe VI impuso el collar de toisón de oro, la máxima distinción que concede la familia real española, a la princesa Leonor en el Palacio Real, en una solemne ceremonia que coincidió con la celebración del 50 cumpleaños del jefe del Estado. En los primeros días de junio de 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció un proceso de investigación sobre la vinculación de su padre Juan Carlos I y el cobro de comisiones en la abdicación de las obras de construcción en la línea de alta velocidad ferroviaria en Arabia Saudita entre Medina y La Meca, unos hechos que se remontan a enero de 2012, en los últimos años de reinado del rey Juan Carlos, y que la Fiscalía Anticorrupción empieza a investigar en 2018. La Casa Real emite un comunicado el 15 de marzo de 2020 en el que anuncia que el rey emérito dejará de percibir la asignación económica establecida en el presupuesto anual de la Casa Real y la renuncia del rey Felipe a cualquier beneficio económico derivado de la herencia de su padre.
Para agosto de 2020, Juan Carlos comunica a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de exiliarse de España, debido a la repercusión pública creciente de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Felipe le contesta a través de un comunicado que acepta su exilio y elogia su reinado histórico. Que Juan Carlos saliera del país fue toda una estrategia para seguir distanciando a Felipe de la imagen de su padre, pues se comenzó a mostrar a Felipe no solo como una persona honesta, sino como la persona más honesta del mundo. Y Felipe lo sabe que su padre tenía que abdicar y prácticamente desaparecer para salvar a la monarquía. Además de sus actividades oficiales, don Felipe es presidente de honor de varias asociaciones y fundaciones, con cuyas actividades está especialmente comprometido, participando en reuniones de trabajo y presidiendo las reuniones de sus patronatos. Entre todas ellas destacan las fundaciones Príncipe de Asturias, Príncipe de Girona y Hesperia. El más reciente acontecimiento en España en el que los reyes estuvieron involucrados fue en octubre de 2024, cuando una dana causó graves inundaciones en el este de España, afectando principalmente a Valencia, Castilla-La Mancha y a Andalucía. Este evento fue especialmente devastador, con acumulaciones de lluvia que superaron los 700 litros por metro cuadrado en algunas áreas. Las inundaciones resultantes causaron daños significativos y lamentablemente la pérdida de más de 200 vidas. La dana, que significa depresión aislada en niveles altos, es un fenómeno meteorológico que provoca lluvias torrenciales y tormentas intensas en España. Se forma cuando una masa de aire fría en altura queda aislada de la circulación general, interactuando con el aire cálido y húmedo en superficie, lo que genera inestabilidad atmosférica. Tras 6 días después de la primera lluvia, muchos afectados denunciaban que la ayuda estaba tardando en llegar, y culpaban de ello a las disputas políticas entre el gobierno regional que dirige Mazón y la nacional del presidente Sánchez, pues argumentaban que existía un problema jurisdiccional, en el que el gobierno de Valencia era quien debía solicitar la ayuda, y no así el gobierno central ofrecerla o enviarla de manera involuntaria para así no transgredir la soberanía de Valencia, lo cual me parece bastante irracional cuando hay en peligro tantas vidas. Desgraciadamente, se sabe que este tema burocrático solo esconde las disputas políticas entre el gobierno regional que dirige Mazón y el nacional que preside Sánchez. Esta es la razón de la indignación, pues estaban utilizando una tragedia como un móvil político. Así, el 3 de noviembre, después de llegada la ayuda, acudieron a Paiporta los reyes de España, Felipe y Leticia, junto con el presidente Pedro Sánchez. Pero por obvias razones, algunos de los afectados no se tomaron bien la visita y respondieron lanzando barro y otros objetos, y gritando «¡Asesinos, asesinos!» a la comitiva. En las imágenes se puede ver cómo la guardia personal del rey protege con un paraguas al monarca, y se ve también a la reina Leticia llorando con los afectados y con la cara manchada de barro. En videos publicados en redes sociales se vio a varias personas atacando el auto del presidente Sánchez, quien fue evacuado a un punto seguro de inmediato. Pero por su parte, Felipe VI y Leticia decidieron permanecer en la zona hablando con los afectados, lo que generó no solo insultos, sino también agradecimientos a su visita por haberse acercado a reconfortar a las víctimas. «Se sabía y nadie hizo nada para evitarlo», le dijo un joven al rey, quien insistió en quedarse a hablar con la gente pese a la agitación. «Entiendo la indignación social y por supuesto me quedo a recibirla. Es mi obligación política y moral», dijo el rey a los afectados. La actitud del rey en esta ocasión a mí me pareció ejemplar, pues estar ahí para escuchar, y espero que para hacer algo al respecto, a sus ciudadanos es la única y más primordial función que tiene el monarca dentro de su país. Esta primera década del reinado de Felipe VI ha sido una época completa y de grandes retos, tanto en el ámbito español como en el internacional. En un tiempo de profundas transformaciones y de una crisis sanitaria global, el rey ha cumplido con su compromiso de ser un elemento moderador en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Además, a lo largo de estos años, el rey Felipe VI y la reina Leticia han mostrado sus facetas más humanas y han sabido sintonizar con el estado de ánimo de la sociedad.
En junio de 2024, sus majestades, los reyes, inauguraron la exposición Felipe VI, una década de la historia de la corona de España, organizada por el Patrimonio Nacional, la Diputación Permanente de la Grandeza de España y Títulos del Reino y la Fundación Cultural de la Nobleza Española en el Palacio Real. La exhibición, patrocinada por Telefónica y cuya visita estaba incluida en la entrada del Palacio Real, repasa a través de un video y fotografías de gran formato los acontecimientos más importantes de esta época. Esta exhibición se complementó con un videomapping que se proyectó en la fachada del Palacio Real durante 3 días y una publicación en formato periódico. Desde octubre del mismo año, la exhibición se instaló en otras ciudades como Granada, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Valencia, gracias a sus respectivas reales maestranzas de caballería. Y adivinen quién estaba paseando en la Alhambra en Granada un 12 de octubre de 2024. Así es, su host Fernanda Lucio. Pues mientras visitaba el palacio de Carlos V dentro de la Alhambra, me topé con que en la sala de la emperatriz estaban presentando esta exhibición. Dentro de ella, pude conocer mucho más sobre los 10 años de reinado de Felipe y Leticia. Fue una experiencia muy enriquecedora y que junto con el resto de la Alhambra hicieron de Granada mi lugar favorito en España. Y por supuesto que me traje uno de esos periódicos que publicaron para guardarlo para la posteridad. Estén pendientes de mi Instagram, Monarquías y sus secretos, en donde les voy a compartir los mejores momentos de esta exhibición. La labor de Felipe en la política española no puede subestimarse. Como jefe de Estado, tiene la responsabilidad de representar a España en el extranjero, así como ser árbitro y moderador en la política interna. Felipe ha estado sometido a tsunamis familiares, políticos, institucionales y sociales por las crisis económicas. Pero desde su ascenso al trono, ha trabajado de manera incansable para adaptar la monarquía a las expectativas del siglo XXI. Fomentando en todo momento la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Casa Real, y mostrando un claro compromiso con la defensa de los valores democráticos y constitucionales. ¿Qué les parece este moderno rey? ¿Ya sabían todo esto sobre él? La verdad es que parece el verdadero príncipe encantador, ¿no creen? O sea, de joven era muy guapo. Y ahora, a sus 57 años, es un caballero muy apuesto. Pero platíquenme ustedes qué opinan. En mi Instagram, Monarquías y sus secretos. Y no olviden compartir este episodio con más gente a la que le pueda gustar. Y darle clic en el botón de suscribirse. Los espero en el siguiente episodio de Monarquías y sus secretos. Adiós. Milky Wave Media.